Este día 18 de abril del 2025, mi comentario es para ubicar o descifrar el caos y el desgobierno por el que estamos pasando los mexicanos de bien, que trabajamos y que exigimos respeto a nuestros derechos y libertades constitucionales, que desde que llegó el narcopresidente hasta la fecha con la señora Claudia Sheinbaum es un abuso de autoridad respecto a la violación de tales derechos. Y observo que en ausencia de méritos, de capacidad, de principios éticos y morales, la señora Claudia Sheinbaum ha estado actuando a base de populismo y en cierta forma de demagogia que deviene en una dictadura con fachada constitucional. Y no es exageración afirmarlo, porque no existe un Estado de Derecho en este país. Actualmente el narcotráfico está actuando de manera desenfrenada, cometiendo crímenes a diestra y siniestra, y la señora Claudia Sheinbaum, por su parte, utiliza el poder de su gobierno para atacar supuestamente a opositores. Y para entender cuál es el metodología de la señora Claudia Sheinbaum, me permito recapitular de que el populismo es una política que se inició por los rusos en el siglo XIX y consistía en crear dos dualidades o realidades. Es decir, por un lado se utilizaba al pueblo como el soberano, el responsable de poner y quitar gobernantes, con un poder absoluto, porque la soberanía recaía en cada ciudadano. Y por el otro lado, la élite, que era el ente corrupto, explotador, que utilizaba el dinero para subyugar al pueblo. Y esa dualidad ha sido tomada como una práctica por muchos gobernantes en el mundo, especialmente el narcopresidente y la corcholata, que siempre han expresado que por el bien de México primero los pueblos, que el pueblo es el que manda y es el que quita. Es decir, que utilizan para todo al pueblo como una estrategia para seguir usurpando el poder y hacer un gobierno de corrupción y de abuso de autoridad. Actualmente existen pues dos enemigos para el pueblo de México, que son la delincuencia organizada, que opera a vistas del gobierno de la República, que se ha combatido a últimas fechas por las presiones de Donald Trump, solamente contra los delincuentes menores. Y los delincuentes como el cartel de Sinaloa de los Zetas sigue operando a ciencia y paciencia del gobierno de la República. Y por otro lado, también están actuando las policías de todo el país
extorsionando a los ciudadanos pacíficos, utilizando las órdenes del gobierno federal de que hay que primeramente resolver las causas de la delincuencia, y esas causas de la delincuencia quieren encontrarlas pues deteniendo ciudadanos, basculeándolos, como vulgarmente se dice, y los corruptos policías pues utilizan estas órdenes para extorsionar al pueblo, para golpearlo y vejarlo. Y esa situación de caos en el país está tolerada por la señora Claudia Sheinbaum, quien declaró en su circo del pueblo que ella ya no va a hacer la guerra contra los narcos, que va a respetar los derechos humanos, que ya se acabaron esos tiempos. Y para estar en contexto, me permito exhibir sus desafortunadas declaraciones propias de una populista así. Lo que hemos dado, y es la política, es la estrategia del gabinete de seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Más de 10 horas y el pueblo colombiano está... Bueno, por un lado, la señora Sheinbaum se exhibe como una corrupta y abusiva, pues no acata o somete sus actos a la ley. El artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, no la autoriza para no combatir a la delincuencia organizada, ni para dedicarle su política de abrazos y no balazos. Al contrario, está obligada a promulgar y respetar y promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión y a proveer a su observancia, lo que en la realidad no está sucediendo, porque la señora está gobernando de manera populista, con esa dualidad de poner al pueblo en el centro y a los entes políticos, empresarios, etcétera, como si fueran explotadores. Y esa forma de gobierno es lo que está imperando actualmente en su régimen. No mueve un solo dedo para acabar no solamente con la delincuencia organizada, sino con la delincuencia oficial. Pues en todo el país se dan actos de abuso de autoridad y de corrupción, como sucedió en Zamora, Michoacán, con un joven repartidor de alimentos que, en honor a la verdad, me dio mucho coraje y además impotencia por no poder haber estado en el lugar de abuso de autoridad de los policías de Zamora, que se aprovecharon de un joven al que golpearon de manera artera, lo robaron, lo vejaron, y resultó que el joven subió ese drama, esa odisea que no le deseo a ningún mexicano, pero que está sucediendo por órdenes de la señora Claudia Sheinbaum, supuestamente para atacar las causas y soltándoles el freno a los corruptos policías, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, para extorsionar
al pueblo y hasta desaparecerlo, así. Fiscalía de Michoacán golpean a joven trabajador en Zamora. Acaban ahorita de parar los policías de la fiscalía. Y yo no les dije nada, se los juro, solamente llegué y me dijeron una inspección de rutina, no sé qué. Y dije, sí, está bien, y me orillé, se me había encerrado. Me orillé, me quité la mochila de repartidor. Pues bueno, les enseñé todo, o sea, saqué la mochila, la dejé sobre la camioneta. Cheque, nomás, revise, nada más, tíreme paro, lo que pasa es que ando chambeando. Y tenemos varios pedidos, por si puede tirar paro. Y me dijo, quítate el casco. Y ya me lo quité. Y en cuanto me lo quité, llegó otro hijo de su... y me dio un putazo con puño cerrado en la cara. Y le dije, ¿qué te pasa? Y me tiraron al piso. Y me patearon. Y me da mucho coraje. Porque yo no les hice nada, ni les di motivos. Y los hijos de su puta me golpearon. Me sacaron la cartera y me revisaron todo. Y le dije que tiraran paro. Le dije, carnal, tiro paro, yo no les estoy haciendo nada, aguanten. Y me dijo, yo no soy tu carnal. Y me siguieron pegando y me seguían cacheteando. Y ya se pasó aquí en Zamora, Michoacán. La verdad, ahorita me siento de la verga, me siento muy intranquilo, me siento con mucho coraje. Porque, como digo, yo no les hice nada. No les di motivos, no hice nada. Solamente estaba trabajando y sí les dije, hey carnal, yo estoy trabajando honestamente. ¿Por qué me trata? Bueno, si estos hechos no conmueven la conciencia de los mexicanos, especialmente de los llamados borregos de la Cuarta Transformación, es porque no tienen dignidad ni tienen madre. Pues no puede quedar de manera pasiva los ciudadanos que tenemos orgullo, que tenemos conciencia de que se debe de restablecer el Estado de Derecho para acabar con tantas ilegalidades de la delincuencia organizada y la delincuencia oficial que es el gobierno en los 3 niveles. Y también para poner en el lugar que le corresponde a la señora Claudia Sheinbaum, que es una alcahueta de esos abusos de autoridad y de ataque a la dignidad de gente trabajadora, de jóvenes que simplemente están tratando de salir adelante en su vida porque no hay empleo y se utilizan en los trabajos pues con más peligro, como es el de repartir en motocicletas alimentos y otras cosas. Y que además es una vergüenza que la señora Claudia Sheinbaum siga sosteniendo su política de abrazos y no balazos para dejar impunes no solamente a los delincuentes organizados, sino a los delincuentes oficializados como son las policías, el ejército y la Guardia Nacional. Y aterrizar en la conclusión de que el régimen de gobierno es simplemente populista y ese populismo ha logrado que la señora Claudia Sheinbaum no someta sus actos a la ley y se extralimite en sus funciones, como son el de ponerse al lado de la delincuencia y en contra del pueblo de México, además de pisotear la Constitución
concretamente el artículo 89, fracción primera de la misma, que la somete a una obligación de promulgar las leyes que pide el Congreso de la Unión y proveer a su observancia, pues deja al pueblo de México inerte, sin poder defenderse del abuso de autoridad de la misma Ejecutiva Federal y del resto de los funcionarios que solamente actúan por consigna de la señora presidenta, y porque además todos los órganos de seguridad están integrados por animales, por gente de la peor realea, por individuos que no tienen ningún principio de humanidad, ni mucho menos ética ni moral. Por ello es que ratifico que el régimen de gobierno de la señora Corcholata, a falta de méritos y de capacidad, está convertido en un régimen populista adoptado del movimiento de los rusos del siglo XIX. Muchas gracias.